Luis, boas tardes. Na primeira parte discutides ya a pelota e a posesión o Compostela, teñen ocasións vos tamén, descreva moi clara, pero xa na segunda se vos costou algo máis. Sí, eu creo que o partido é un diferente hasta o gol e outro a partir do gol, non? Eu creo que no primeiro tempo non só discutimos, eu creo que fomos millores que Compostela co balón, só tuvemos un erro nunha cesión que pudo ser gol do Compos, non pasamos prácticamente apuros, e sabíamos que, bueno, buscándoos arriba e tendolles moito tempo o balón, pois que é un equipo que tamén sufre, non? E a partir do gol eu creo que sobre todo nas transicións foron millores, non? Que aí sí que se mostraron millores que a nós, nos desorganizamos bastante, nos costou ter a pausa que tiñamos no primeiro tempo. Se che vai dicir que vos precipitastes moi. Sí, bueno, en esta situación eu creo que o equipo estaba contento co que estaba facendo e o gol nunha acción dun córner, non? Tampouco nunha acción combinada, porque penso que, repito, no xogo posicional fomos millores co Compos, pero que nas transicións sufrimos e o gol chega nun balón parado, con un rebote, bueno, o equipo lle fixo o dano e o cosouro, non? Pero en términos xerales estou contento co equipo, moi contento. Che preguntar se estás contento tamén coa actitude, porque ainda que a situación clasificatoria obriga a que arrisques e que te vayas moi arriba, pero o equipo sí, bueno, se descompuxo. No, eu creo que non, a ver, eu creo que o equipo estuvo no partido de sempre, é certo que con menos acerto no segundo tempo, pero no primeiro, bueno, pues foi todo o que tiñamos traballado, estaba moi ben expresado polo equipo no campo, non? Eu así yo dixen agora tamén ao final, outra cousa que o gol cambia o guión, pero si de algo presumo Compos é ser un equipo que ten iniciativa, que o balón te mete no teu campo, e a nós no primeiro tempo creo que foi ao revés, non? Que estuveron moi incómodos. É certo que a partir do gol, repito, en transicións, sobre todo polos nosos erros, e aí eles, ca calidad que teñen, a velocidade hacia arriba, nos puderon facer máis dano, non? Por eso digo que o partido é diferente a partir do gol. Aunque no sirve para sumar, sí para seguir creciendo, ¿no? Haber sido uno de los mejores equipos que ha pasado por San Lázaro, o por lo menos que más le ha discutido todo al Compos, sobre todo a media parte. Bueno, nosotros se trata de eso, lo que dices, de mejorar, ¿no? De quedarnos con cosas en cada partido que nos hagan ser mejor equipo, ¿no? Hoy teníamos bueno, yo creo que el mejor equipo de la categoría delante y en su casa, y creo que hemos dado una gran imagen, ¿no? Que nos sirve para sumar en la clasificación, pero internamente nos sirve para saber que podemos pelear con cualquiera si tenemos esta actitud y este nivel de juego para sumar puntos. Por ahí, para mejorar determinados despistes, la jugada de la primera parte o un par de despistes, no sé si producto de la desesperación o de las ganas de ir para adelante, ¿no? Ahora en el segundo tiempo, ¿no? Sí, ahora era un poquito demasiada ida y vuelta que a nosotros no nos convenía, ¿no? Creo que el Compos en ese sentido estaba mucho mejor que nosotros cuando recuperaba el balón, y nosotros enseguida lo perdíamos y estábamos muy mal plantados en el campo, pero bueno, yo creo que también era un poco el corazón del jugador, ¿no? Que te lleva a veces a equivocar. Salvo una ocasión de Yelko, creo que es, quizás nos ha faltado aprovechar esa autopista que habéis encontrado por vuestra banda izquierda, ¿no? En primera parte. Habéis tenido muchas llegadas, pero sí ocasiones. Sí, es algo de lo que estamos un poquito haciendo, ¿no? Estamos llegando bien por fuera, pero en el área nos está costando encontrar gente para rematar, ¿no? Y aquí hoy era para ponerse por delante, o esa era nuestra intención en el marcador, y jugar de otra manera contra el Compos, ¿no? No pudo ser, yo creo que por esa falta de presencia a veces en el área, ¿no? De llegar con más gente a rematar y mejor situados, pero hemos llegado mucho, hemos estado en campo del Compos mucho tiempo, hemos robado muy arriba, muchas cosas positivas. Bueno, Diego, de los 12 partidos que llevan la temporada que tenemos el Copo aquí, el más complicado. Sin duda, y presumiblemente el rival más complicado que hemos tenido aquí, no por lo que pueda decir el resultado tan corto, sino porque nos conocemos bien de años anteriores. Este equipo, nosotros esta semana dentro del vestuario lo calificábamos como un equipo que nos tiene tomada la medida, o que nos tenía tomada la medida, que nos cuesta muchísimo siempre meterle mano, tanto aquí como en su campo, y creo que hoy el Compostela pues ha dado un paso más hacia adelante, en el sentido de que ha sabido sufrir, de que ha sabido competir, e incluso por momentos el partido de hoy nos ha recordado a temporadas pasadas, enfrentamientos anteriores, pero cambiando las tónicas, ¿no? Siendo el Compostela el equipo más fuerte defensivamente, y aprovechando las pocas ocasiones a lo mejor
pudimos tener y bueno, la verdad es que lo valoramos muy positivamente por todo eso y porque creo que son 3 puntos después de haber tenido un partido muy complicado que nos hace, nosotros bueno, desde dentro lo valoramos siempre, pero creo que refleja y que la gente debería ver lo difícil que es todo lo que estamos consiguiendo y lo difícil que es estar semana tras semana, pues ya no solo ganando en casa, sino tanto tiempo sin ganar y en lo más alto de la clasificación. En la primera parte decía José Luis Ramos que igual el Bergantiños fue superior, no sé si fue superior, pero sí os obligasteis unos a algunos a ir cambiando piezas durante el partido, ¿no? Por un momento el Congo se hizo daño por dentro, cerró el Bergantiños, que empezó a hacer daño por fuera, que obligó a recular a Miki para después encontrar. Sí. Bueno, nosotros sabíamos que los últimos partidos el Bergantiños intentaba exponer más, intentaba jugar más el balón que anteriormente. También sabíamos que ellos pues que iban a venir sin miedo porque no tenían nada que perder y mucho que ganar. La clasificación así lo dice, los números así lo dicen y en ese sentido sabíamos desde un principio que como cada fin de semana y sobre todo en San Lázaro, pues que siempre es un aliciente más para el rival, no solo enfrentarse en San Lázaro en el Verboquete al Compostela, sino pues actualmente enfrentarse al primero y enfrentarse a un equipo que todavía no ha perdido en casa. Eso siempre es una motivación extra. En ese sentido, pues nosotros sí que queríamos pues a lo mejor no tener tanto la pelota como otras veces, porque al final los rivales también nos conocemos y esperamos que el rival haga cosas o comportamientos que estamos habituados a verles y en ese sentido pues intentábamos o quisimos sorprender un poco por ahí, en ceder un poco la pelota y hacernos fuerte defensivamente. Pero bueno, yo creo que en la primera parte pecamos mucho en esa presión que ellos hacían cuando saltaban 4 jugadores a apretar, sobre todo cuando la pelota iba a pato, en golpeo largo. Ahí yo creo que nos partíamos, no éramos capaces de conseguir ganar el segundo balón, cosa que ajustamos en el descanso y creo que en la segunda parte ya sí que fuimos merecedores de ya generar un poquito más de fútbol en campo rival, de poco a poco ir metiendo al Bergantiños en su campo y bueno, la verdad es que el que haya venido creo que ha visto un partido de dos muy buenos equipos con muy buenos jugadores. ¿Cuántas veces viste a Primo perdonar lo que perdonó? Pocas, pero bueno, mira, los primeros minutos de los partidos siempre son no de tanteo, pero sí que yo desde el banquillo, nosotros cuerpo técnico desde el banquillo, siempre esos 5 o 10 primeros minutos los aprovechamos para tener un feeling de sensaciones de cómo está el equipo. Si el equipo, el primer balón que toca, circula rápido, haces controles ya orientados, eres capaz de jugar a un toque y demás, pues las sensaciones son de que entramos enchufados. Hoy no fue así, hoy hubo 2-3 golpeos de pato a Brais que viene a recibir totalmente solo, le da la mano, Primo quería hacer control, se le escapaba a medio metro, Miki hizo la primera jugada en carrera bien, después la segunda ya hizo una conducción para adentro, la perdemos. Bueno, eso te da información, y además conociendo a los jugadores de cómo entrenan a lo largo de la semana y la capacidad y la calidad individual que tienen, de que a lo mejor no era nuestro mejor día y creo que eso pues estamos todos de acuerdo. El paso por los vestuarios, ajustamos esas cosas, cambiamos un poquito la estructura porque claro, si al final nosotros lo que el Bergantiños planteaba era esa presión alta, saltaban con 5 hombres y en el medio campo con Toni y con Remeseiro saltaba siempre con Samu. A partir de la segunda parte lo que hicimos fue ajustar fijando la línea defensiva de ellos con Miki, con Brais metidos adentro y darle libertad a Bicho y a Primo para que aparecieran en los espacios a los laterales de Toni y de Remeseiro, y creo que ahí se le dio la vuelta a la tortilla y ya empezamos a ser el Compostela habitual, aunque evidentemente delante había un equipo con un potencial y unos jugadores pues de muchísima calidad. Aparte de eso que dices de las sensaciones de los jugadores, no sé si el campo estaba particularmente pesado, la lluvia y el viento y todo contribuyó a eso. Sí, la verdad es que el campo, bueno, el aspecto era buenísimo, lo que pasa es que por momentos parecía que botaba un poco irregular y en
algunos controles pues que se escapaba un poquito y bueno, todo ayuda y en este caso pues bueno, al final dicen que los equipos grandes cuando tampoco tienen su día pues tienen que ganar y creo que hoy pues podemos decir que fue uno de esos días, pero vuelvo a insistir, es que hay que darle mucha importancia a todo lo que llevamos y ahora parece que es fácil ganar en casa y parece que es fácil ganar 12 partidos seguidos en tu casa y estar desde octubre sin perder y demás y claro, nosotros trabajamos todas las semanas para que esto continúe lo máximo posible, pero es que es complicadísimo y la semana que viene vamos a Coruña y nos costará un huevo y la semana siguiente vendrá el Bouzas aquí y vendrá también con la intención de ser el primero en puntuar en este campo, o sea que bueno, contentísimos con los 3 puntos y sobre todo por haber cortado esa racha después de tantas temporadas de ganarle otra vez al Bergantiños. Solo le ganamos en la primera temporada aquí 4-2 y bueno, 3 temporadas después somos capaces de ganar 1-0 y la verdad es que para nosotros a nivel de sensaciones y sobre todo de estado de ánimo que le da al equipo es fundamental y muy importante. No sé si en el momento de la primera parte cuando Primo perdona este gol y teniendo en cuenta lo que suele pasar con el Bergantiños y se te pasa por la cabeza que va a ser todos los años. Sí, además vamos al descanso y viene Rivera y me dice tuvisteis la que me regalasteis el año pasado, que también nosotros tenemos una cesión atrás y meten el 1-1, no te descuides que a ver si en la segunda parte la voy a meter yo. Bueno, al final no fue así y sí, la verdad es que es lo que te digo, de esas sensaciones, de esos primeros pases, de estar metido en el partido, no estar metido en el partido. Evidentemente los jugadores quieren estar metidos desde el primer momento, yo no conozco a ningún equipo ni ningún jugador que salga relajado, que salga a que no le importe lo que pase y menos en este equipo y haciendo lo que estamos haciendo, pero al final las circunstancias son las que son. Pues mira, cuando tu jugador o varios jugadores tuyos referencia ves que no tienen su día, porque un día puede estar fallón uno, bueno, esto es un deporte de equipo, el resto pues lo arropa e intenta que con el trabajo de todos pues que se tape un poco eso. Cuando son 3, 4, 5, 6, pues bueno, al final la victoria pues tiene mucho más mérito. Precisamente pensando en el juego de referencia, igual no fue el mejor partido de Nicky, de Bryce, de los que suelen decidir, ahí está la importancia del equipo y de que aparezca gente como Samu para levantar el partido. Sin duda, y además aparece Samu y aparece el gol en balón parado, que era como nos fastidiaban estos todos los años, y este año que fuimos nosotros capaces de meterle a balón parado. Además, una jugada que ellos dejan 2 arriba para intentar contraatacar, porque saben cuáles son sus virtudes, es gente que va muy bien de cabeza, es gente fuerte, que defiende bien, y ahí pues creo que fuimos capaces de sacar ventaja en esa situación. Y después hay que ver que la semana pasada, por ejemplo, vamos a Barco y se quedan Bray, se queda Sam, precisamente, sin jugar, Josiño, y hoy es Hugo el que se queda sin jugar, Roberto que cumplió acumulación de tarjetas, pero después cuando salen, pues ya visteis los 10-15 minutos de Josiño, ya visteis los 25 minutos de Hugo. Bueno, esto es lo que nos va a permitir de aquí a final de temporada pues pelear por lo más alto. ¿Y en ese gol cuánto hay de pizarra, cuánto de genialidad de Lucho y de ese pase? Bueno, en el momento en que se va al córner y hay 2 arriba, que también sabíamos que lo hacían, Rodri ya grita directamente hacer salida, hacer córner de 2 y allí le metimos mano así. Evidentemente después son ellos los que ejecutan y a partir de ahí que haces esa asociación de jugar en corto y Samu que corta, pues ahí ya deciden ellos. Si Bicho decidiera ponerla, pues a lo mejor no acababa un gol y al final decidió dársela otra vez a Samu, que si después Samu decidiera hacer otra jugada que es que entre uno desde segunda línea, bueno, no lo voy a contar por si alguien escucha la rueda de prensa y demás, pero decide tirar, que es otra de las opciones y además sabiendo que es un muy buen lanzador desde media distancia, que creo que este año pues también es un recurso que estamos teniendo. Ya en la primera parte intenta golpear desde fuera finalizando, el día de Villalba es el que abre el marcador tirando desde fuera. Bueno, recursos, variantes que tenemos y lo que decimos siempre, de aquí a final de temporada lo que queremos es ser un equipo poco previsible y que los rivales pues que se lo tengan que currar si quieren sacar algo de aquí.